Bueno, vamos a empezar y nuestro tema son las luxaciones en general. Como primer punto tenemos la definición y pues dígame. Solo con la pregunta, ¿será que puede abrir su cámara? Ay, solo que como estoy presentando y tengo mis datos, no sé si... Bueno, si no, siga pues. Como primer punto tenemos la definición que la luxación pues es una lesión en la que la articulación de algún hueso del cuerpo se desplaza de su posición natural y por lo que hay una pérdida de contacto entre los dos huesos que componen la articulación. Es por eso que podemos decir que una luxación es como la separación completa de los huesos que forman una articulación, y mientras que la palabra subluxación se refiere a que los huesos de la articulación están parcialmente fuera de su posición. Comúnmente las luxaciones se dan mayormente en adultos hombres y puede ser causados por mecanismos directos, indirectos o ya sea por contracciones musculares muy violentas. Bueno, vamos a empezar con las del hombro. Es una de las articulaciones que más frecuentemente se luxa, teniendo la tasa más alta de luxaciones frecuentes en un 64%. Algunos estudios nos confirman que es más prevalente en hombres menores de 30 años con un 48.6%. De estas tenemos tres principales. Esto según la dirección en la que se desplaza la cabeza del húmero. La anterior, esta representa el 95%, ¿verdad?, de los casos, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Luego, esta no suele presentarse con frecuencia. De hecho, se creía que podía ser relacionada con antecedentes de epilepsia o de electrochoque, pero pues esto no se logró comprobar. Esto es provocado con un movimiento forzado de rotación interna con el brazo en aducción, como en una caída, ¿verdad? Y por último tenemos la inferior, que esta es menos probable, siendo responsable del 1% de las luxaciones en el hombro. Entonces, la luxación glenohumeral anterior, esta pues es la más frecuente y es producida tras un traumatismo con dirección anterior al hombro en su cara posterior. Esto como en caídas, accidentes automovilísticos, entre otros, ¿verdad? Siguiente, por favor. Con el diagnóstico, este puede ser clínico, ¿verdad? Los pacientes normalmente se van a presentar con su brazo flexionado en abducción y rotación externa sujeto con el brazo contralateral, como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Esto se produce debido a una fuerza que desplaza la cabeza humeral hacia adelante y hacia abajo en relación al proceso coracoideo. Algunos de los signos que pueden sugerir una luxación anterior son un aspecto cuadrado del hombro con pérdida de la normalidad del contorno redondeado del deltoides, ¿verdad? Una abultación del acromión y un relleno del surco deltopectoral. Los pacientes también no van a poder realizar movimientos de aducción. También debemos realizar un examen inicial donde vamos a incluir pruebas de lesiones del nervio axilar, ¿verdad? O del plexo braquial. Está como las sensibilidades del hombro a los dedos y la prueba de función motora simple, ¿verdad? También de vasos sanguíneos como su temperatura, el color de la piel de los dedos y la palpación de los plexos distales. También podemos realizar radiografías, esto para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Y también poder visualizar el daño que pueda producirse en el hueso. Generalmente las radiografías no se realizan antes de reducir el hombro porque pues, no son necesarias a menos de que se cumplan tres condiciones, ¿verdad? Que el paciente sea mayor de 40 años, que la luxación sea por primera vez y que el mecanismo por el mecanismo traumático de la lesión, ¿verdad? Siguiente, por favor.
Para el tratamiento, este consiste en reducir las luxaciones y para esto pues hay diferentes maniobras, ¿verdad? Hay un montón, pero pues yo les voy a platicar de las dos principales. Está la de tracción y contratracción. En esta, el paciente permanece inmóvil mientras el médico tracciona el brazo afectado hacia abajo y hacia afuera, que lo podemos ver en la primera imagen. Y luego tenemos la de rotación externa, ¿verdad? Que este es un ejemplo de la técnica de Hennepin, en donde el médico flexiona el brazo por el codo y a continuación gira lentamente el brazo sobre el suelo del cuerpo, que es la segunda imagen, ¿verdad? Algunas de las complicaciones que pueden tener los pacientes es presentar lesión en el plexo braquial, una lesión vascular o incluso una artrosis postraumática. Bueno, ahora con la luxación del codo tenemos que estas se producen cuando el extremo inferior, en este caso del húmero, pierde contacto con la parte superior tanto del radio y del cúbito. Estas pueden ser completas, en donde los extremos de los huesos pues, no van a tener contacto, o pueden llegar a ser parciales, que la parte de los huesos todavía tienen contacto. Las luxaciones de estas parciales también pueden ser denominadas subluxaciones. Estas luxaciones del codo son muy frecuentes, sin embargo, para que se produzcan se necesita una fuerza muy significativa para que puedan darse. Estas subluxaciones, las luxaciones parciales del codo, son muy comunes en niños pequeños y por lo general son el resultado de la aplicación de esta fuerza. También pueden ocurrir en lactantes, niños mayores y adultos, pero son menos frecuentes. Entonces tenemos de dos tipos, tenemos la luxación de la cabeza del radio, que es conocido como tirón del codo, codo de niñera o codo de enfermera, y es provocado al tirar o jalar de forma rápida el antebrazo. Entonces es más común en niños menores de 6 años, aunque también puede ocurrir en mayores y adultos, y también pueden presentar esta lesión. Para el diagnóstico se puede determinar el dolor, la deformidad en el codo, y también se puede ayudar con los rayos X, tanto de codo y muñeca. Y para el tratamiento se da la reducción y la colocación de yeso. Y también algunas complicaciones de la luxación del codo cuando se da la reducción puede provocar rigidez articular, osificación heterotópica y artrosis postraumática. ¿Sí? También cuando se hacen esto, los niños pequeños al momento de regresar el codo, ¿sí? Pueden volver a mover su articulación de 10 a 20 minutos después, y si no lo hacen, pues en este caso ya se pueden volver a pedir radiografías para corroborar de que haya quedado bien los huesos. También tenemos, siguiente. También tenemos la luxación cúbito-humeral, ¿sí? Que es causada por una caída sobre la mano en extensión. Sí, es muy frecuente en deportistas y en las edades de 10 a 20 años. Y la más común es la luxación posterior. ¿Sí? Y de igual forma, para el diagnóstico, pues el dolor, la deformidad en el codo, también se puede apoyarse con los rayos X, y el tratamiento de igual forma sería la reducción y eso alrededor de un mes. En cuanto a las luxaciones de la mano, en el carpo son las lesiones más raras que resultan en traumatismos de alta energía. Más del 90% de estas luxaciones suceden en personas jóvenes, ¿verdad? Más que todo hombres, y el 60% afectan a la mano dominante. En cuanto a los dedos, la más común es de las articulaciones interfalángicas y la falange distal se desplaza hacia dorsal.
La luxación metacarpofalángica del pulgar puede ocurrir al sufrir una fuerza que desplaza el pulgar hacia dorsal. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, es principalmente clínico y radiológico. La persona, al tener una luxación, puede presentar dolor e inflamación en mano y muñeca. Y a la exploración, el paciente puede presentar algunos síntomas de compresión de los nervios mediano o cubital. Además, los rayos X deben de incluir al menos 2 proyecciones, que sería la anteroposterior y la lateral. Y es importante realizarlos antes de realizar cualquier tipo de manipulación o reducción. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de luxaciones del carpo, tenemos 4, que la más común es la de las luxaciones perisemilulares, que es dorsal y palmar. Las luxaciones aisladas radiocarpianas puras, las luxaciones axiales y las luxaciones aisladas de los huesos del carpo. Siguiente, por favor. Tenemos algunos estadios de Mayfield, se les dice, que es cuando la mano sufre una hiperextensión. En el estadio 1, que la podemos observar en la imagen B, es una disociación escafo-semilunar. El estadio 2, que está en la imagen C, es una luxación semilunar grande. El estadio 3 es una disrupción lunopiramidal, que es en la imagen D. Y en la imagen E podemos observar el estadio 4, que es un fracaso del ligamento radiopiramidal dorsal permitiendo rotación y luxación palmar del semilunar. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, es principalmente la reducción y la estabilización. En el carpo, después de tener traccionado por los dedos, se debe localizar el semilunar a nivel palmar. Y ya cuando lo tenemos localizado, lo debemos de presionar con el pulgar y se debe proceder a una extensión de la muñeca y aplicar una tracción longitudinal. Después de esta reducción, se debe colocar una inmovilización con una férula de yeso en posición neutral. En cuanto a las luxaciones interfalángicas, estas son más fáciles de reducir ejerciendo tracción y flexión de la falange, incluso sin anestesia. Estas deben ser inmovilizadas por 10 días con una férula digital en semiflexión. Y las metacarpofalángicas del pulgar, su reducción se realiza con la maniobra de las luxaciones interfalángicas y se debe inmovilizar con un yeso antebraquial con pulgar incluido, y esto debe de durar al menos unas 3 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a las luxaciones de cadera y estas se producen... Solo una interrupción. ¿Quién habló anteriormente? ¿María José o Saraí? Mónica, solo que estamos los tres juntos, doctor, porque seguimos en el hospital, entonces estamos Mónica Sandoval, mi persona, Saraí Leal y Francisco Vaca. Ah, ya. Ajá. Entonces, el que habló anteriormente fue ¿quién? ¿Saraí Mónica. o Mónica? El de las luxaciones de la mano fui yo, Mónica Sandoval. Mónica, bueno, si es que como no sé quién, digamos, tal vez me dicen quién habla cada vez que, como no los miro tampoco, como están en una misma compu, entonces no sé quién es quién. Ahora Francisco sí, porque solo él es el varón. Vale, sigamos pues, Natalia. Ok, en las luxaciones de cadera, pues estas se producen cuando la cabeza del fémur, que tiene como característica esa forma de esfera, que sale de su cavidad de la pelvis. Existen 2 tipos de luxación de cadera. Tenemos la luxación de cadera anterior. El fémur queda por encima del acetábulo. Esto quiere decir que la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis. Y estas pueden subdividirse en erectas, superiores, obturatrices y púbicas. Y las otras son luxación de cadera posterior, en la que el fémur queda detrás del acetábulo. Que estas las clasifican Thompson y Epstein según la gravedad de las fracturas acetabulares y las del cuello femoral. En la mayoría de las luxaciones de cadera,
la cabeza del fémur es empujada hacia atrás y es a lo que lo conocemos como luxación de cadera posterior. Los síntomas de las luxaciones de cadera, pues son, lo principal es el dolor, que suelen ser muy dolorosas para los pacientes, por lo general no pueden mover la pierna. También cuando el fémur está desplazado hacia atrás, la pierna afectada parece ser más corta y está girada hacia adentro. Y cuando está desplazada hacia adelante, la pierna está como rotada hacia afuera y parece acortada, pero no es tan obvio como cuando está luxado en dirección posterior. Y en caso de que los nervios resulten dañados, pues hay partes del pie y el tobillo que pueden llegar a estar insensibilizadas. Ahora, para el diagnóstico, pues primeramente es realizar una radiografía anteroposterior de la pelvis y una lateral. Y también por lo clínico, por el dolor intenso que presenta el paciente. Y en caso de tener dudas todavía, se puede realizar una tomografía. Ahora para el tratamiento, pues si la luxación de cadera es la única lesión o es la lesión más grave, pues se realiza una reducción lo antes posible, ya que cualquier retraso del procedimiento puede aumentar el riesgo de que el tejido óseo muera. Y la cirugía pues no siempre es necesaria. Antes de las reducciones pues suele administrarse un sedante o analgésico, pues porque puede causar mucho dolor en la persona. Y también se realiza a través de maniobras para regresarlo a su estado natural. Puede ser por la maniobra de X, de Bileyo y Simpson. También para el tratamiento es necesario el reposo e inmovilización y después de esto es importante la fisioterapia. Ahora en las complicaciones no son muy usuales, pero pueden llegar a ser permanentes. Pueden haber fracturas, lesiones en vasos sanguíneos, hemorragias, lesión neurológica. Esto quiere decir que los nervios pueden llegarse a estirar, se pueden lesionar o se aplastan en la luxación. Y también pueden haber infecciones. Si hay alguna herida, puede llegar a infectarse y llegar a propagarse al hueso, que es a lo que conocemos como osteomielitis. Y pueden haber problemas articulares e inestabilidad, ya que una luxación daña el cartílago de los extremos de los huesos de la articulación. Eso es lo que provoca la rigidez en estas articulaciones y limita su rango de movilidad. Pasando a las luxaciones de la rodilla, y pues son luxaciones donde el fémur y la tibia, que son los huesos que componen la rodilla, pierden el acoplamiento articular entre ambos debido a principalmente un traumatismo de alta energía. Se pueden clasificar en diferentes tipos, que son 5, y los vemos en las imágenes. Está primero la luxación anterior de rodilla, donde hay un desplazamiento de la tibia por encima del fémur. Son el 40% de todas las luxaciones que se acompañan de la rótula del ligamento cruzado posterior. También vemos a la luxación posterior, ahí hay un desplazamiento de la tibia por debajo del fémur y suponen un 36% de los casos. También está la luxación interna o medial de la rodilla, donde hay un desplazamiento medial de la tibia respecto al fémur y suponen un 4% de las luxaciones de la rodilla. Está la luxación externa
Estas suponen un 18% de los casos. Está también la lujación de rotación tentativa sobre el fémur. Acá pues hay una mezcla de desplazamientos tanto anteriores como posteriores, como mediales y laterales, y son las pues menos frecuentes de todas. Ahora, las lesiones anteriores son ciencia traumatológica, en donde el principal problema que vamos a como que a ver es la lesión de la arteria pupila. Eso es algo que tenemos que buscar cuando el paciente llega con una lesión de rodilla, porque pues causa necrosis y ya se necesita un procedimiento a mediano y largo plazo. Se acompañan de la rotura de ligamentos, meniscos y óseos. Ahora, cuando un paciente sufre una lujación de rodilla, cuando llega a la emergencia, lo que se va a encontrar va a ser una rodilla inflamada, dolorosa la palpación, rígida y deformada por el desplazamiento de los componentes óseos que la caracterizan. Para esto se puede diagnosticar pues conforme a la anamnesis. Se va a preguntar la historia clínica, cómo fue el tipo de traumatismo, ¿verdad? La exploración física, se va a inspeccionar la rodilla, se van a ver deformidades, se va a palpar para ver si todavía hay una ecografía de Doppler vascular y pues la radiografía, ¿verdad? De la rodilla que está afectada, anteroposterior y lateral. Con respecto al manejo cuando son urgencias, lo que se va a hacer es un mantenimiento vascular y neurológico. Esto se hace con la reducción, que ahí pueden ver en la imagen, ¿verdad? Está la reducción de la luxación posterior y la anterior. Y ya después de eso se fija en extensión completa la rodilla con férula o tutor externo con duración de 2 a 3 semanas. Ahora cuando ya hay daños a nivel de ligamentos, meniscos u otras estructuras componentes óseos, ya se consideraría un manejo quirúrgico. Bien. Pasando a las lujaciones de rótula, aquí lo que va a pasar es que hay una dislocación externa de la rótula en la articulación femoro-rotuliana, donde la rótula pues va a estar desalineada con el fémur. Esto sucede ya porque hay una debilidad ya existente del aparato estabilizador de la rótula o por un traumatismo, ¿verdad? De fuerza adecuada. Los factores que pueden predisponer una lujación de la rótula son el aumento del ángulo Q. El ángulo Q es cuando el paciente llega con un genovalgo, perdón. También rótula alta, escotadura femoro-rotuliana, poco profunda, también cuando hay atrofia del vasto medial y laxitud ligamentaria. Siguiente. Los pacientes van a llegar a la emergencia con una deformidad, ¿verdad? Esta va a ser, se va a ver claramente en la inspección, así también se va a poder palpar esta deformidad. Va a haber un dolor muy agudo que no va a ceder con facilidad. Al examinar la rodilla, pues se va a evidenciar derrame articular e impotencia funcional. Para el diagnóstico, pues siempre las radiografías, ¿verdad? De rodilla, principalmente anteroposterior y lateral. Y también se puede hacer resonancia magnética. El manejo de estos pacientes, pues también con reducción cerrada, que se va a hacer medial y al extender la rodilla. Después se va a dejar inmovilizador por 6 semanas
y ya se evalúa la integridad del mecanismo extensor y se vuelven a hacer rayos X comparando con la rodilla contralateral. Ahora, un tratamiento quirúrgico se indica para fracturas que tienen un desplazamiento articular mayor a 2 milímetros y con separación de fragmentos mayor a 3 milímetros. Aquí se hacen agujas y cerclaje o patelectomía parcial o total. Siguiente. Bueno, por último tenemos la luxación del tobillo, que la mayoría de estas luxaciones son luxaciones, ¿sí? Entonces la reducción se va a utilizar atracción-contracción para desplazar el astrágalo de la porción distal de la tibia. Entonces, seguido de esto, pues el reposicionamiento de la cúpula del astrágalo en la cavidad articular para estabilizar la reducción hasta el tratamiento que se le puede dar. Entonces, la mayoría de estas luxaciones del tobillo son posteriores o posteromediales y son fracturas luxaciones, ¿sí? Asociadas con fracturas maleolares, peroneas distales y tibial posterior marginales. La reducción de una luxación cerrada del tobillo o una fractura debe intentarse poco después de confirmado su diagnóstico. También las luxaciones abiertas pues van a requerir cirugía, pero las técnicas de reducción cerrada y el entablillado deben realizarse como tratamiento provisorio. Entonces, las luxaciones del tobillo pueden ser de rotación inversa, reversa. Esto pues va a ocurrir más frecuentemente por torsiones de tobillo y del pie y va a provocar dolor agudo de forma brusca después de que haya ocurrido la lesión. También se puede apoyar con radiografías, ecografías y resonancias magnéticas. Y para agregar, entre las complicaciones de la reducción de la luxación del tobillo, está el síndrome compartimental, que debido a la lesión de los tejidos blandos y el edema asociado que va a tener la lesión, va a haber daño articular que va a aumentar con el tiempo hasta la reducción. También tenemos la lesión neurovascular, que esto pues casi no es muy poco frecuente y es secundaria a la lesión y también se puede dar en el procedimiento de la reducción. Siguiente. Estas son nuestras referencias. Bueno, entonces como ven, pues hay una serie de luxaciones que hay en el cuerpo, ¿verdad? Las más importantes son de las articulaciones grandes, aunque no hay que menospreciar también las pequeñas, ¿verdad? Que la mano, pues, al menos mencionaron una, que es el escafoides, ¿verdad? Están también la actuación de Kaplan, que es a nivel del segundo metacarpiano, o sea, entre la metacarpo falángica, ¿verdad? Entonces, el dedo índice, ¿verdad? Y tan las comunes, pues las interfalángicas, ¿verdad? Que se suelen lugar a través de traumatismos a veces no muy grandes. También lo que no mencionaron fue básicamente las complicaciones, ¿verdad? Entonces, las complicaciones más frecuentes pues son, si vamos a ver las articulaciones, la que tal vez tenemos más problemas es la luxación de la cadera, ¿no? Que la complicación más frecuente de ella pues va a ser uno, la artrosis postraumática. Segundo, pues va a ser la necrosis avascular, que esos son a largo plazo, ¿eh? Y tal vez una inmediata, pues tal vez sería la lesión del nervio ciático, ¿eh? Que va a tener alguna lesión. Y lo otro, pues no solo las luxaciones, sino que también puede haber fracturas, como fracturas
luxaciones. Entonces, en la cadera pues se puede fracturar la cabeza, que hay una clasificación ahí de fracturas de la cabeza que se llama Pitkin, y las fracturas pues de la ceja posterior del acetábulo, ¿verdad? Que pueden dar que sea una luxación inestable, ¿verdad? Entonces estas pues ya se necesita tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Reducciones abiertas. Siempre lo importante de una de las luxaciones es que hay que reducirlas lo más pronto posible, ¿verdad? Hay quienes pues dicen que no, que digamos cuando tienen fracturas asociadas, ¿verdad? Pero uno tiene que intentar, especialmente en la cadera, como digo, en las primeras 4 horas, ¿verdad? Porque las primeras 4 horas son importantes porque el riesgo de necrosis avascular y la artrosis pues es un poquito menos, ¿verdad? Ya cuando pasan las 4 horas, ya más del 25% de estas luxaciones va a haber esa complicación, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y la mayoría de las luxaciones, el tratamiento es conservador, ¿verdad? Entonces, hay, como mencionaron, algunas técnicas, ¿verdad? Que se usan para reducir. Entonces, la más frecuente es la del hombro, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias técnicas para reducir. Entonces, mencionaron una, la de, sí, digamos, la de, ¿cómo se llama? La de la sábana que se usa, la otra es la de cover, y hay otras que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, y la anterior es la más común, la luxación anterior, ¿verdad? Luego está la posterior. A veces la posterior es un poco más difícil de la reducción, porque hay que volver la anterior primero y después posterior, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el diagnóstico para saber hacia dónde está luxado y así pues hacer la reducción, ¿verdad? Entonces hay otras luxaciones también que son comunes en el hombro solo mencionaron uno. Está la acromioclavicular también, que es bastante frecuente, ¿verdad? Que hay que tratar, ¿verdad? Y la otra que es la esternoclavicular, que se encuentra en el hombro. Entonces, en el húmero, pues como les había mencionado, la anterior, la más común. En el codo, pues la más común es la posterior. Y ahí pues está otra clasificación, ahí la que se llama vado, que dependiendo hacia dónde se vaya la cabeza del radio, pues así va a ser el nombre, digamos, el grado que se va a clasificar. Lo otro tal vez sería la rodilla. La rodilla, pues ahí importante, se necesita un trauma bastante intenso, porque tienen que romperse los ligamentos, ¿verdad? Entonces pueden romperse los dos cruzados, ¿verdad? Entonces puede dar una luxación anterior o posterior, o puede darse lateral también cuando se rompe un ligamento por lateral, ya sea el externo o el interno, ¿verdad? Entonces la rodilla pues es un poco más complicada, ¿verdad? Entonces si hay una luxación de rodilla, tanto anterior como posterior, entonces siempre tenemos que estar presentes de que puede haber lesión de la arteria poplitea, que es lo más común que uno puede observar en esto. Entonces, por eso es que hay que detectar desde el inicio, ¿verdad? En el tobillo, pues la mayor parte, como mencionaron, son las fracturas de lesiones, ¿verdad? Cuando hay fracturas de cualquiera de los mariolos, tanto el peroneo como el medial, ¿verdad? Entonces queda una inestabilidad, y ahí en el tobillo sí hay muchas subluxaciones, ¿verdad? Entonces a veces se pasa por alto. En el casito que les puse, pues ninguno mencionó que había una subluxación tibio-astragalina, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, cuando les pregunto que hay que ver qué es lo que uno mira, ¿verdad? Entonces uno tiene que describir, tal vez no con nombres propios y todo eso, pero hay que describir cómo se observa los huesos, ¿verdad? Tanto como fracturas como luxaciones, ¿verdad?
¿Y qué le dijera yo en el pie? Pues hay otros tipos de luxaciones que actualmente se está viendo mucho por el uso de la motocicleta, ¿ya? Que hay muchos accidentes, entonces están las fracturas luxaciones, tanto de Chopard, que es una que se ve muy frecuentemente. Y de ahí, pues, los tratamientos, bueno, les digo, la mayoría son conservadores, salvo que tenga inestabilidad. Por eso siempre es importante tomar una radiografía tanto antes de que uno haga la reducción, para saber si no hay una fractura previa, y después de la reducción, para ver si no hay alguna fractura previa también, porque a veces, especialmente en la cadera, ¿verdad? Que se va un pedacito de cartílago, y cuando uno toma un control radiológico, pues tiene que ver la distancia que hay del acetábulo con la cabeza, y si uno mira que la distancia es un poco mayor, de 3-4 milímetros, entonces hay que sospechar, y a veces uno pues mira algún puntito así blanquito, ¿verdad? A veces el cartílago no se mira mucho, entonces si uno tiene dudas y todo eso, pues siempre hay que tomar una tomografía para determinar si no hay un fragmento pequeño, porque si hay, entonces hay que abrir esa articulación y ir a sacar ese fragmentito, porque si uno lo deja ahí, entonces va a servir como una piedrita, para darle un ejemplo, y va a lesionar todo el cartílago de la cabeza. Entonces eso es lo que tenemos que ver ahí. Lo otro, pues también que no mencionaron, fue digamos, por el tiempo, cómo se dividen las luxaciones, ¿verdad? Las luxaciones, hay luxaciones agudas, ¿verdad? Que la mayor parte son traumáticas, hay luxaciones recidivantes, ¿verdad? Que el paciente tiene más de una luxación en cierto tiempo, ¿verdad? Hay luxaciones inveteradas también, cuando uno ve una luxación y han pasado más de 3 semanas y no se ha reducido, se llama inveterada, ¿verdad? Entonces, también a veces clínicamente uno tiene que diagnosticar, porque a veces los pacientes le mienten a uno, entonces uno con la clínica, hacer un buen interrogatorio, pues le va a dar uno el diagnóstico, porque ha pasado que el paciente llega, está alujado, no se redujo, luego sufre un traumatismo, se queja de dolor, llega a la emergencia, ¿verdad? Se evalúa, se mira que hay una luxación, entonces uno que tiene que ver clínicamente, a veces cuando uno ve clínicamente, pues va a haber un poco de edema, equimosis, la deformidad, pues siempre a veces aparece, y hay mucho dolor, ¿verdad? Si hay mucho dolor, entonces es señal que es aguda. Ya cuando es crónica, entonces hay agudas y crónicas también, ¿verdad? Cuando es crónica, pues han pasado ya más de 2 semanas, entonces ya a veces el paciente ya tiene cierta movilidad, si fuera hombro, ¿eh? Ahora si fuera cadera, de ahí sí no hay vuelta de hoja, que el paciente no puede caminar, ¿eh? Entonces si es hombro es donde más los pacientes le pueden mentir a uno, y entonces uno trata de reducir, entonces si uno trata de reducir y no reduce la luxación, entonces ahí es cuando uno piensa que probablemente ya lleva más tiempo. Entonces no reduce porque se forma una fibrosis dentro de la articulación, y esa fibrosis pues no deja que la cabeza del hueso afectado pues entre a su posición normal. Entonces básicamente eso, no sé si les quedó alguna duda. Mónica. Francisco. ¿Sí, doctor? ¿No? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, pues entonces estamos finalizado el tema del día de hoy. El día de mañana se acuerdan que ya tienen que presentar su